quebrar su imagen, su reputación, sin tocarle un pelo, ¿verdad? Y en esa recurrente administración de esos malos tratos, arrinconarla, excluirla... En este caso eran los extremos. Ellos o me golpeaban o directamente no me tocaban. Yo ni siquiera tengo ganas de recordar. Porque ¿cómo puede ser que es más fácil aceptar una mentira que es muy bonita en vez de aceptar una cruel realidad? Es algo que yo tenía que aprender justamente, a defenderme. Porque aprendí a dejar de defenderme. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hace esta gente de mierda? Hoy les traigo para que veamos un video de un psicólogo que se llama Iñaki Pinuel. Ser más que nada un video reacción me ayuda muchísimo en este proceso y a través de él ciertamente he podido darle nombre a todo este bagaje de síntomas que durante muchos años he tenido y que no había podido darle a mi cuerpo, sobre todo darle respuesta, pero llega un punto en que todo eso empieza a notarse cada vez más y los últimos 3 años la verdad es que han sido particulares, porque si bien me han pasado muchas cosas hermosas, he encontrado mejor rumbo en mi vida personal. También la verdad es que me cuesta mucho expresarme para encontrar las palabras precisas, por eso mucho elijo escribir, sobre todo mirándome con una cámara, o sea, es increíble cómo cambia. Es el que tenemos en pantalla ahora mismo. Y que es tarea de cada uno de vosotros, es responsabilidad de cada uno de vosotros enfrentar con la fuerza, la determinación de vuestro córtex, neocórtex prefrontal, que ya sabéis es el lugar en el que reside la voluntad. Esta noche te voy a explicar ese nuevo enemigo, El video se llama Tu nuevo enemigo. Yo había dicho algo sobre... O sea, me reí por el tema de que antes se creía que los psicópatas como que sí o sí era algo genético. No sé si dije psicópata solo o psicópata narcisista. Cuestión que estuve investigando un poquito más a fondo. La realidad es que sí hay una diferencia visual cuando uno analiza entre una persona de norma y un psicópata, justamente porque algo pasa con su sistema de lóbulo frontal. Ya lo vamos a ver, ya voy a investigar igual más a fondo. Es nada más un tema a colación que traigo para posteriormente hacer todo un video al respecto, porque la verdad es que me gustaría informarme muchísimo mejor y ver qué onda. Porque a todo esto, por supuesto que como toda buena víctima, Dios mío, no me gusta esa palabra, yo ya no soy víctima, pero es lo normal el hecho de uno mismo auto percibirse como un problema. Entonces muchas veces yo busqué, de hecho me interesa, digamos, justamente saber todo esto para poder justamente darle un cierre a eso y dejar de sentirme culpable, dejar de sentirme el problema. En realidad todos tenemos rasgos de personalidades malignas. La mayoría de las veces se presenta como una respuesta igual frente a otros estímulos. Personal enemigo que vas a tener durante unos cuantos meses, mientras lo conoces, lo estudias, lo detectas, mientras aprendes de él, mientras aprendes de ti mismo para enfrentarlo, vas a adquirir unas competencias nuevas, vas a adquirir una nueva forma de ser, de verte a ti mismo y de enfrentar el mundo. Y ciertamente, al finalizar esta batalla con este enemigo, vas a ser una nueva persona, una persona distinta a la que inició este proceso, a la que entabló este combate. Eso espero. Esta noche, si quieres conocer cosas importantes acerca de los efectos, las secuelas de tu trauma de traición, quédate, porque hay muchas cosas que vas a aprender.
Quiero saberlo todo. Ay, hijo. Vamos, Iñaki. Muchos pensaréis que vamos a hablar de los psicópatas integrados, o de los narcisistas malignos recalcitrantes, o de esas malas hierbas que ciertamente son las autoras de tantos de vuestros sufrimientos. Vais a pensar quizás que vamos a hablar de personas con nombres y apellidos, que vamos a hablar de tipos de personalidades tóxicas que obviamente tenéis que considerar vuestros enemigos o adversarios. Para nada va a ser así. Esta noche vamos a hablar del gran enemigo, el gran adversario, el gran elemento que vais a tener enfrente, al que tenéis que vencer y derrotar cada uno de vosotros sin la ayuda, sin la asistencia, sin el apoyo de nadie, porque es una batalla que habréis de enfrentar cada uno de vosotros, sin lugar a dudas, de manera personal, intransferible. Claro. Y el resultado de esa batalla, de ese resultado, dependerá vuestro bienestar y vuestra propia vida, e incluso vuestra supervivencia. Muchos de vosotros ya habéis comenzado a entablar esa batalla. Habéis comenzado, ciertamente, a enfrentaros a ese enemigo. Así es. Pero quizás aún desconocéis sus flancos débiles, sus manifestaciones, lo insidiosa que es la penetración de ese enemigo en vuestra personalidad, en vuestra resistencia psíquica, en vuestra alma. Y por eso, pues cómo no, esta noche en este canal también vamos a arrojar luz acerca de ese personalísimo enemigo que todos los que habéis desarrollado los efectos del trauma cero, del trauma relacional de traición, tenéis sin lugar a duda. Corrían los años 70 cuando un joven becario norteamericano en un laboratorio de psicología conductual realizaba experimentos con una serie de animales. Generalmente, ya lo sabéis, lo decimos en broma, que los psicólogos cuando tenemos que recurrir... Lo que voy a explicar ahora es el punto central de todo, que me lo vengo guardando hace muchísimo tiempo, sobre todo porque en su momento nadie me creyó. En su momento todos me tomaban de exagerada. Ya ni siquiera tengo ganas de recordar. Pero quiero que sepan, los que están ahí mirando, que hay algunas cosas por las que sí hay que detenerse a reflexionar. Porque ¿cómo puede ser que es más fácil aceptar una mentira que es muy bonita en vez de aceptar una cruel realidad? Hacer experimentos, lo hacemos con animalitos, gatitos, perritos, o si no, y si no queda más remedio, con los estudiantes de primer curso de psicología, que generalmente se prestan muy voluntariosamente a toda suerte de experimentos de laboratorio. Sí. En esos años, este entonces becario, del que después os voy a dar el nombre... Paréntesis, estudié 2 años psicología, I know what he's talking about. Porque se ha convertido en uno de los grandes psicólogos que han aportado algo relevantísimo para la psicología del trauma y en general para la psicología del siglo XX, empezó a encontrarse con una serie de resultados que eran incompatibles con lo que entonces el conocimiento de la psicología, dominada todavía por el paradigma conductista, tenía en su haber. Resultados que eran incompatibles con las grandes leyes del aprendizaje. Resultados que le dejaban perplejo y que, aunque los repetía una y otra vez, obtenía siempre los mismos cuando experimentaba cuál era el efecto sobre esos sujetos experimentales, los mismos resultados, de unas ciertas condiciones. Básicamente, los experimentos que realizaba este joven becario, cuyo nombre es precisamente Martin Seligman, ahora empezaréis a conocer de quién y de qué estamos hablando. Martin Seligman comenzó a encontrarse resultados sorprendentes, desconcertantes. ¿Qué es lo que encontraba? Pues que los organismos sometidos reiteradamente a una serie de estimulación aversiva, lo que llamaríamos castigo, contrariamente a lo que postulaba la psicología de la época, y es basado en los principios conductistas y en los principios del aprendizaje,
cualquier organismo eludirá el castigo e intentará obtener aquello que le refuerza, que le premia, siendo que su comportamiento deriva precisamente de las contingencias. Bien el refuerzo incrementa la probabilidad de repetición de la conducta, o bien el castigo incrementa la probabilidad de la evitación, la huida o el escape, que son las tres respuestas que generalmente los organismos emplean a la hora de intentar eludir ese que es el problema fundamental de obtener o de recibir una serie de castigos. Claro, por ejemplo, a mí me castigaban todos los días. Si no era un castigo de no poder salir o lo que sea, obviamente que era castigo físico, ¿no? O sea, de plano el castigo haciendo algo mal era pegarme, justamente de las puertas de nuestra casa para adentro, y nadie, digamos que no, era como que yo después iba al colegio y decía, sí, al final no fui a tu casa, no te visité, o cualquier tipo de actividad social que yo intentara tener, por supuesto que se veía aplazada por mis padres, que no me dejaban tener vida social normal, si no era con gente específica que ellos al final de cuentas terminaban eligiendo, digamos. Esa es la realidad. Los resultados eran, digamos, previsibles y coherentes con la teoría de la época, hasta el momento en que ese castigo se administraba de un modo reiterado, recurrente, y aquellos sujetos experimentales, aquellos animales a los que en aquella época se enjaulaba y se les administraba una serie de estimulación aversiva o castigo, pasado un cierto momento, una cierta tasa de castigo, aquellos animales a los que se les ofrecía la posibilidad de escapar, de huir o de evitar ese castigo, por ejemplo abriéndoles la jaula o dejándoles libres, renunciaban a esa opción y quedaban de alguna manera paralizados, congelados, de alguna manera inermes, impotentes, indefensos sería la palabra a utilizar. Tal cual. Y aunque se les daba esa opción de escapar, de eludir del castigo, quedaban en una posición de paralización, de indefensión, de la que después ya no eran capaces de salir. Aquel joven psicólogo Martin Seligman, que después se convirtió en uno de los grandes popes de la psicología del siglo XX, empezó a desarrollar su famosa teoría de la indefensión aprendida. Una teoría que explica cómo, a partir de un cierto umbral, a partir de una cierta administración de castigo, de maltrato, de abuso, y pensar no solamente en el castigo físico, en el abuso físico, sino también el abuso psicológico, el acoso psicológico, todas las estrategias que ya conocéis muy bien los miembros de este canal, que consisten en arrinconar, en vejar, en ir quebrando la resistencia psicológica de una persona a base de no tocarle un pelo, sí, porque no hay violencias físicas directas, en este pero sí caso, a base de arrinconarla, excluirla. En este caso eran los extremos. Ellos o me golpeaban o directamente no me tocaban. O sea, no tenían un contacto físico cariñoso normal como el que yo por ahí veía en la tele o en la gente. Ellos fueron muy muy violentos conmigo, o directamente no me tocaban ni para abrazarme, ni para venir a darme un beso en el cachete, lo que sea, pero vengo de... No es por el beso en el cachete en sí, sino... A ver, no sé igual, porque no sé qué tan normal sea que tus padres o tu madre te den un beso en el cachete, me parece que no. O sea, justamente para mí es algo que no es normal, justamente es algo incómodo. Y siempre me resultó muy extraño eso, por eso yo soy alguien que no percibo el contacto físico de una manera normal. Esto lo sabe muy bien la gente que me conoce.
De hecho, justamente la cuestión esta de la virtualidad es el ámbito donde más segura me siento. Porque no necesito que venga alguien a... Sí, dale. El hecho de no ser de esa clase de personas que va a hablarte con contacto físico, para mí es contacto físico cero. Hay personas abusivas que cuando lo saben se abusan más todavía de ese límite. Por eso no tuve mucho inconveniente con la cuestión esa en particular en la pandemia. De hecho, la realidad es que es un límite que yo no sabía que tenía. En ese momento empecé a ser consciente de lo que me pasaba. Incluso porque, claro, a mí me repelía, digamos, que de repente ellos se acercaran, porque por momentos realmente me maltrataban con tanto odio que no podía. Después yo ya no quería, digamos, tampoco, ¿no? Qué difícil hablar de esto. Pero es que tengo que hablarlo porque es parte de mi terapia. Y yo me estoy curando, ¿eh? Me estoy curando. Sí. Sigamos. Quebrar su imagen, su reputación, sin tocarle un pelo, ¿verdad? Y en esa recurrente administración de esos malos tratos... Ahí voy a hacer esta pausa, completamente necesaria. Porque Patricia, lo que solía hacer cuando yo era chica, sobre todo cuando yo era más chica, cuando era niña todavía, ella siempre hablaba mal de mí, pero ya ni siquiera, o sea, es tan cara dura que hablaba casi que enfrente mío mal de mí. Se reía en mi cara y hacía que otras personas se rían de mí también, y lograba incluso que maestros se rieran de mí. Por eso me cambiaron de colegio al final, porque es que yo no quería volver ahí más, porque claro, ella les enllamaba la cabeza a la gente y la gente en un momento todo el colegio Alas era una bomba de tiempo para conmigo. Todos se reían de mí, literalmente, o sea, y yo solamente estaba ahí existiendo. Estaba ahí existiendo, no estaba haciendo más nada que salir corriendo e irme a encerrar a la sala de los instrumentos, porque... Que te lo explique Iñaki. Resulta que aparece un convidado habitual, un subproducto del trauma por maltrato, del trauma por abuso, que hay que denominar indefensión, y que se aprende a partir de un determinado momento en que esos abusos, esos malos tratos, se repiten, y añado aquí, en un entorno inescapable. Una jaula para un animal es un entorno inescapable, sí, pero para los seres humanos son entornos inescapables las relaciones familiares, sobre todo el trabajo en el que uno desarrolla su actividad profesional. No me dejaban salir. La escuela, el instituto. ¿Entienden que no me dejaban salir? Al que debe acudir el niño o el joven y en el que va a recibir toda suerte de abusos. Por eso Disney gana tanto dinero, o ganó tanto dinero en su momento con las princesas. De su resistencia psicológica. En definitiva, la combinación de una administración recurrente de malos tratos, abusos, en un entorno inescapable, hace que en un determinado momento, a partir de un determinado umbral, las personas completamente normales, lo mismo que aquellos animales de laboratorio, desarrollan un subproducto tóxico, un producto nefasto, perjudicial, que se instala
y que explica cosas que parecen incoherentes, absurdas o incluso que son interpretadas en detrimento de la propia víctima de estos abusos. Esta indefensión es el resultado de la recurrente administración de un castigo en un entorno inescapable. Así por la es. que la víctima de estos abusos, de estos malos tratos, Más de 20 años. aprende algo que le va a costar mucho desaprender. Aprende que no hay nada que pueda hacer para evitar, eludir, contener, enfrentar o confrontar esos abusos, ese arrinconamiento. Voy a hacer un paréntesis porque yo fui al polo de la mujer de acá de Formosa. Efectivamente le puse una orden de alejamiento a todos mis abusadores. Por ende, si fuiste vos, Patricia, Patito, Nominó, Antonito, Ezequiel o Gastón, los que intentaron ingresar en mi departamento hace una semana, les cuento que están violando la orden de restricción que claramente le di a la policía a través del juzgado de violencia intrafamiliar. Entonces ya quedan todos avisados y a través de mí. Y ya nadie va a tener por qué hablar por mí. Siempre estaba esperando que alguien venga y me ayudara en ese sentido, pero ¿saben? Nadie me va a ayudar porque es algo muy personal. Además, es algo que yo tenía que aprender justamente, a defenderme, porque aprendí a dejar de defenderme. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hace esta gente de mierda? Me ponen re loca. Nos van a conocer a los loquitos ahora. Los cameraman, los speaker woman. Cada vez somos más fuertes. Cada vez somos más. Esos malos tratos. Pensad que en el fondo este aprendizaje de la indefensión, llamada también indefensión aprendida, es el resultado de una lógica. Si durante un cierto tiempo una persona recibe esos malos tratos, esos abusos en un entorno inescapable, al cabo de un cierto tiempo concluye con una cierta lógica que no hay nada que puede hacer para evitarlos, para eludirlos, y por tanto ya no va a hacer nada. Vos sabías eso, o Gastoncito, evitarlos, ¿eh? a pesar de que esté en su mano hacerlo. ¿Por qué lo hiciste? Esta indefensión aprendida, o este aprendizaje de la indefensión, es el enemigo del que os quiero hablar esta noche. Este descubrimiento, que en mi opinión es de los 3 o 4 grandes descubrimientos de la psicología de todos los tiempos, y que para aquellos que trabajamos con víctimas del trauma resulta Si lo hiciste, absolutamente nuclear, porque es el verdadero enemigo a batir, a combatir en todas las víctimas de malos tratos, de abuso, de toda forma de acoso. si lo hiciste para que yo pueda mostrar todo esto, te lo agradezco, hermano. Se te va a devolver con creces. Quiero creer que vamos a poder sacar algo bueno realmente de todo esto. A pesar de que hayas querido hacerme todo eso. A pesar de que no te hayas podido controlar. A pesar de que hayas dejado que cualquier tipo de sustancia alterara tu mente y tu cuerpo. Y a pesar de que te hubieras dejado llevar por esa ira, que bien dicen que se llama la ira narcisista. Todos sentimos ira, pero ese tipo de ira es distinto. Este enemigo, este adversario, es algo que está en la mente de la víctima.
no forma parte de su personalidad. No Es es un una chip. forma de ser, no es un modo de existir, ni mucho menos es un rasgo genético, ni mucho menos es una tara o mera estupidez, como algunos creen, o un déficit de comprensión intelectual, aptitudinal. Es el resultado completamente lógico en un organismo normal, en una persona normal, de lo extraordinario, inusual, incomprensible, que es el abuso psicológico, el maltrato psicológico y físico recurrente. Este enemigo del que os estoy hablando, todos los que estáis escuchando esta emisión y habéis tenido o tenéis el resultado tóxico en vuestras vidas del abuso, del maltrato, del trauma de traición, en algún momento lo habéis inoculado, se os ha inoculado, lo habéis internalizado, lo habéis introyectado y en algún momento lo vais a tener que vomitar, extroyectar, escupir. Es lo que cuenta el cuento de Blancanieves, que representa al maltratador, además muy claramente retratado como narcisista, la madrastra, falsa madre, que envidiosa de la Blancanieves, niña pura, niña inocente, niña bellísima, lindísima, como dice el cuento, pero que despertaba los celos, la envidia, la animadversión y el antagonismo de su madrastra, falsa madre, la que aparece ser o aparenta ser un ser cercano, cuidador, afectivo, incondicional, y resultaba ser en el fondo un adversario o incluso un enemigo de la inocente Blancanieves, y que le ofrece esa manzana que representa aquello que todos los acosadores saben hacer muy bien, bajo capa de hacer un bien, bajo capa de hacer un regalo, bajo capa de cientos de regalos, envolver la manzana aparentemente apetitosa en una apariencia de algo bueno, pero que encubre un veneno que, como cuenta el cuento de Blancanieves, incluido el teléfono paraliza, duplicado, desactiva la respuesta y lleva a una posición absolutamente comprometedora y altamente vulnerabilizada para la víctima, que interesa muy bien al hostigador, al acosador, al agresor. ¿Por qué le interesa? Porque no hay nada más fácil para un depredador que una víctima paralizada, entrenada, paralizada, quieta, que no quieta, se mueve, que no huye, que no se enfrenta, que no confronta, y por tanto es una víctima propiciatoria, facilona.